funciona cuando empiezan a mostrar. ¿Y tú? Ah, tú también tienes tú. Ya, entonces yo miro los mapas. Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de la causa reclamación rol 51-2014 con la acumulada rol 71-2015, Pampa Camarones, Sociedad Anónima con Superintendencia del Medio Ambiente. Se encuentran, han anunciado para alegar por la parte reclamante, don Javier Vergara, y por la parte reclamada, don Emmanuel Ibarra. Damos inicio a la audiencia con la relación, por favor, don Alejandro Jara. Gracias, señor presidente. En la presente causa comparece como reclamante Pampa Camarones, Sociedad Anónima, y como reclamado la Superintendencia del Medio Ambiente. Se trata de dos reclamaciones que han sido acumuladas, deducidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley 19.300 y 17, número 3 de la Ley 20.600, respecto de resoluciones dictadas en el procedimiento sancionatorio incoado bajo el rol 17-2013 por el referido órgano fiscalizador. Antes de analizar cada una de ellas, me referiré a los antecedentes generales del proyecto y del procedimiento administrativo. La reclamante es titular de los siguientes proyectos aprobados por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Arica y Parinacota. Explotación mina Salamanqueja, aprobada por Resolución de Calificación Ambiental número 33, de 7 de septiembre de 2011, y Planta de Cátodos Pampa Camarones, aprobada por Resolución de Calificación Ambiental número 29, de 6 de julio de 2012. Mediante oficio ordinario número 651, de 11 de septiembre de 2013, la Superintendencia inició un procedimiento administrativo sancionatorio formulando una serie de cargos contra la reclamante, relacionados con el manejo de residuos, la afectación del patrimonio arqueológico y la alteración de hábitat de fauna. A raíz de nuevos antecedentes que influían en los cargos originalmente formulados, procedió a reformularlos mediante oficio ordinario número 1005 de 28 de noviembre de 2013. El 24 de diciembre de 2013, la reclamante presentó un segundo programa de cumplimiento, ya que respecto del primero no hubo pronunciamiento formal de la autoridad atendida a la reformulación de cargos. Este fue rechazado mediante oficio ordinario número 136 de 3 de febrero de 2014. El 8 de enero de 2014, la reclamante presentó sus descargos, desvirtuando todos los cargos formulados por la Superintendencia. El 4 de febrero de 2015, la Superintendencia dictó la resolución exenta número 80, que aplicó 12 multas por igual número de hechos constitutivos de infracción, cuyo monto total ascendió a la suma de 4.308,3 unidades tributarias anuales. En contra de dicha resolución, la reclamante interpuso recurso de reposición. Previo a resolver la reposición, el 23 de marzo de 2015, mediante resolución exenta número 211, la Superintendencia requirió información financiera a la reclamante y suspendió el pronunciamiento sobre el recurso. El 8 de junio de 2015, a través de resolución exenta número 455, la Superintendencia acogió parcialmente la reposición en el siguiente sentido. Rebajó de 54 a 49 unidades tributarias anuales la multa aplicada respecto de la primera de las infracciones. Mantuvo el monto de las demás multas y aplicó un ajuste por capacidad de pago, en virtud del cual redujo en un 17% el monto total de la multa, rebajándola a 3.575,9 unidades tributarias anuales. A continuación me referiré a los antecedentes de la primera reclamación. La primera reclamación, asignada con el rol número 51-2014, fue interpuesta el 17 de octubre de 2014 en contra de la resolución exenta número 1272
de 2 de octubre de ese año, que primero rechazó el recurso de reposición deducido por la reclamante en contra del resuelvo cuarto de la resolución exenta número 1171 de 9 de septiembre de 2014, que negó la prueba testimonial solicitada en los descargos por estimar que se dedujo fuera de plazo, y, en segundo lugar, tuvo por extemporáneo el traslado evacuado por la reclamante, en virtud del cual observó los documentos incorporados por la Superintendencia al procedimiento mediante la referida resolución. La reclamante solicita al tribunal que se deje sin efecto la resolución recurrida, atendida su ilegalidad, y se ordena a la Superintendencia tener por presentados, dentro de plazo, tanto la reposición como el escrito en que evacuó traslado, ordenando que sea el superintendente y no otro funcionario quien lo resuelva en su mérito. En cuanto al rechazo del recurso de reposición, la reclamante afirma que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4I de la Ley Orgánica de la Superintendencia, el único funcionario facultado para resolver recursos es el superintendente, siendo indelegable esta facultad en otros funcionarios. Por consiguiente, al haber sido resuelto el recurso por la fiscal instructora del procedimiento, dicha funcionaria se habría atribuido facultades que no le correspondían. Además, sostiene que la reposición se presentó dentro de plazo, de acuerdo a la evidencia del timbre de correos en el sobre que contiene la resolución objeto del recurso, y en virtud de la presunción del artículo 46 de la Ley 19.880. Afirma que el órgano fiscalizador no vio el sobre con el timbre y erró al guiarse por el sistema de seguimiento electrónico de correspondencia de Correos de Chile, que no señaló la fecha exacta timbrada a partir de la cual se cuenta el plazo de la presunción. Además, sostiene que este error en el cómputo del plazo fue el que llevó al órgano fiscalizador a tener por extemporáneo el traslado evacuado dentro de plazo. Cabe señalar que, de acuerdo a lo consignado en la resolución recurrida, la carta certificada arribó al centro de distribución postal correspondiente al domicilio de la empresa el sábado 13 de septiembre de 2014, día inhábil, por lo que, aplicando las disposiciones de la Ley 19.880, la notificación debe entenderse realizada al tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos, y desde ahí se cuenta el plazo para reponer, el cual habría vencido el día 26 de septiembre y no el 29, en el que se presentó el recurso. Al respecto, señala que no es efectivo que la carta haya arribado al centro de distribución postal el día 13 de septiembre, y que en el timbre de correos estampado en el sobre, la única fecha que aparece es el día 15 del mismo mes, y que no hay más timbres ni otras fechas. Sostiene que, aplicando la referida presunción, la notificación se entendió legalmente practicada el 22 de septiembre y que el plazo para reponer venció el día 29, fecha en la que se interpuso el recurso. Respecto de la extemporaneidad del escrito en que evacuó traslado, la reclamante se basa en los argumentos ya referidos, en el sentido que, debido al error del órgano fiscalizador en contabilizar la fecha de la notificación, el traslado evacuado fue tenido por extemporáneo. Señala que, como la notificación por carta certificada debió entenderse practicada el 22 de septiembre, en virtud de la presunción del artículo 46 de la Ley 19.880, el plazo para evacuar el traslado venció el día 25, fecha en que se presentó el escrito correspondiente. El 5 de noviembre de 2014, la Superintendencia informó el recurso solicitando el rechazo de la reclamación y la declaración de que la resolución impugnada fue dictada conforme a derecho. En primer lugar, se pronuncia sobre la competencia del fiscal instructor para resolver los recursos de reposición presentados durante la instrucción del procedimiento, señalando que la alegación de la reclamante demuestra un desconocimiento de la estructura orgánica de la superintendencia y de los principios inspiradores de su funcionamiento. Afirma que el artículo 7º de su ley orgánica establece una clara separación de las funciones de fiscalización e instrucción por una parte y la de aplicación de sanciones por otra, a fin de evitar que un mismo órgano sea juez y parte, como consta en la historia de la ley. Señala que el legislador entregó al fiscal instructor la competencia relativa a la instrucción del procedimiento
hasta la emisión del dictamen, momento en el cual se elevan los antecedentes al superintendente, quien tiene la facultad exclusiva y excluyente de ejercer la potestad sancionadora. En lo referente a la extemporaneidad del recurso de reposición y del escrito en el que se evacuó traslado, señala que la alegación de la reclamante es errada y que ésta expuso los hechos de manera artificiosa para inducir a error al tribunal. Agrega que con el simple ejercicio de solicitar el informe de correos con el número de seguimiento correspondiente, se advierten dos hechos claros e innegables, a saber, que la resolución exenta número 1171 fue recibida en la última oficina de correos el 13 de septiembre de 2014 y que ésta fue comunicada a la reclamante el 15 de septiembre de ese año, específicamente a doña Matilde Córdoba. Sostiene que si se cuentan los plazos que tenía el titular para reponer y para evacuar traslado, desde el día efectivo en que recibió la carta certificada, esto es, el 15 de septiembre, los dos escritos presentados son extemporáneos, y que lo mismo ocurre si se cuenta el plazo utilizando la presunción del artículo 46 de la Ley 19.880. Por último, formula una serie de consideraciones sobre el fondo de lo resuelto por la resolución exenta número 1171, señalando que sin perjuicio de la clara extemporaneidad del traslado evacuado, ella fue clara en señalar en la resolución impugnada que las alegaciones deducidas serían igualmente ponderadas en la resolución final del procedimiento. En cuanto a la prueba testimonial ofrecida, sostiene que había estimado que ésta no se relacionaba con los hechos objeto de la formulación de cargos, siendo una prueba impertinente e inconducente que no cumplía con los requisitos del artículo 50 de su ley orgánica. Concluye que, sin perjuicio de la extemporaneidad de las presentaciones de la reclamante, si se analiza el fondo del asunto, el recurso de reposición igual debió haberse rechazado en todas sus partes. A continuación me referiré a los antecedentes de la segunda reclamación. El 5 de diciembre de 2014, Pampa Camarones, Sociedad Anónima, interpuso una segunda reclamación asignada con el rol número 55-2014 que se acumuló a la primera, en contra de la resolución exenta número 1582, dictada por la Superintendencia el 2 de octubre de ese año, que tuvo por cerrada la investigación del procedimiento sancionatorio y lo suspendió hasta la resolución de la primera reclamación. El día 10 de agosto, la reclamante se desistió de dicha reclamación, desistimiento que fue acogido por resolución dictada el día 20. A continuación, señalaré los antecedentes de la tercera reclamación. El 19 de junio de 2015, Pampa Camarones, Sociedad Anónima, interpuso una tercera reclamación que se acumuló a la primera, esta vez en contra de la resolución exenta número 80 de 4 de febrero de este año, enmendada por resolución exenta número 455 de 8 de junio, la que fue asignada con el rol número 71-2015. La resolución exenta número 80 sancionó al titular con diversas multas por las siguientes 12 infracciones constitutivas de incumplimiento de las dos resoluciones de calificación ambiental del proyecto: mal manejo de residuos peligrosos, funcionamiento de fosa séptica y planta de tratamiento de aguas servidas sin autorización sanitaria, construcción de una plataforma para lavado de camiones dejada expresamente fuera de la evaluación ambiental, inadecuada señalización y demarcación de monumentos arqueológicos, inexistencia de señalética en zonas de resguardo arqueológico, intervención y afectación de monumentos arqueológicos sin cumplir con lo dispuesto en la Ley de Monumentos Nacionales y su reglamento, incumplimiento del compromiso de recolección superficial de al menos un 20% de los eventos líticos emplazados en un área de 15 hectáreas en forma previa a la construcción del proyecto, entrega tardía del plan de monitoreo y de contingencia arqueológica al Consejo de Monumentos Nacionales, ejecución del proyecto sin contar con personal de vigilancia acreditado, protocolo de actividades, ruta de patrullaje y plan de monitoreo sobre la caracterización del borde costero, ausencia de un biólogo permanente al momento de la instalación del complejo de captación de agua de mar,
no presentación del plan de seguimiento del componente fauna silvestre y no instalación de los 3 colectores de partículas totales en suspensión en la zona del picaflor. Por su parte, la resolución exenta número 455 acogió parcialmente el recurso de reposición, rebajando la multa aplicada a la primera de las infracciones y aplicando un ajuste por capacidad de pago que, como se señaló, implicó una rebaja del 17% del monto total de la multa. La reclamante solicita dejar sin efecto parcialmente la resolución exenta número 80, enmendada por resolución exenta número 455, según el tribunal lo estime conveniente, por ser contraria a derecho, y en particular, primero, que se deje sin efecto la sanción impuesta por el cargo asociado al incumplimiento de la recolección superficial del 20% de los eventos líticos. En subsidio de ello, solicita que se recalifique como leve la infracción. En segundo lugar, que se deje sin efecto la sanción impuesta por el cargo asociado a la construcción de la plataforma para lavado de camiones. Solicita, además, que se recalifique como leve la infracción consistente en no contar con un plan de monitoreo y contingencias arqueológicas y en la no presentación del plan de seguimiento de fauna. Finalmente, respecto de todos los hechos infraccionales, solicita una nueva ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, reduciendo sustancialmente el monto de las multas. La reclamante señala, en primer lugar, que las sanciones impuestas por la ejecución de obras en el sitio Salamanqueja 12-13 se sustenta en graves errores de hecho y de derecho. Lo anterior, atendido que no es efectivo que haya infringido su obligación de recolección superficial de eventos líticos en el área de intervención del proyecto. Al contrario, afirma que dio estricto cumplimiento a dicha obligación, razón por la cual la infracción imputada es inexistente. Señala que la superintendencia ha asignado un contenido diferente a la obligación contenida en la resolución de calificación ambiental, interpretando falsamente su sentido y alcance. A mayor abundamiento, afirma que resulta evidente que la interpretación del requisito de representatividad fijado por la superintendencia excede el sentido y alcance definido por el Servicio de Evaluación Ambiental al exigir que para efectos de ser representativas, las muestras de eventos líticos provengan de todo el universo del área a intervenir. En segundo lugar, alega que la resolución impugnada erró en la configuración de la infracción asociada a la construcción de la plataforma de lavado de camiones, puesto que ésta no requiere autorización ambiental, toda vez que corresponde a un ajuste lícito de la descripción del proyecto que no excede los términos conforme a los cuales éste fue calificado favorablemente. En tercer término, señala que la resolución impugnada erró en la calificación de la gravedad de los hechos infraccionales relacionados con el plan de monitoreo y contingencia arqueológica, al no haber ponderado correctamente los antecedentes de hecho y el sentido y alcance de la resolución de calificación ambiental. Afirma que ninguno de los planes tiene el carácter o naturaleza de una medida de mitigación, reparación o compensación. Sostiene que dichos planes forman parte del seguimiento del proyecto y que no están destinados a hacerse cargo de los efectos identificados en la evaluación. Afirma que aún en el improbable evento que el tribunal considere que constituyen una medida, en ningún caso el incumplimiento tiene la gravedad que le ha sido asignada, por lo que correspondería recalificar el hecho infraccional como leve. En cuarto lugar, afirma que la resolución impugnada erró en la calificación de la gravedad asociada al plan de seguimiento de fauna. Siguiendo el planteamiento señalado a propósito de la anterior alegación, sostiene que el hecho imputado no tiene la naturaleza de una medida de mitigación, compensación o reparación, en tanto integra el seguimiento del proyecto en relación a la fauna silvestre. Agrega que resulta evidente que representa un bajo nivel de lesividad y que ha regresado prontamente al estado de cumplimiento, pues dicho plan fue entregado posteriormente a la autoridad, razón por la cual correspondería recalificar la infracción como leve. Finalmente, alega que las sanciones impuestas resultan evidentemente desproporcionadas, atendida la importancia del daño causado y del peligro ocasionado, la capacidad económica de la empresa y la ausencia de intencionalidad.
agrega que la superintendencia aplicó erróneamente las reglas de ponderación establecidas en el artículo 40 de su ley orgánica, lo que resultó determinante en los excesivos montos de las sanciones impuestas. En efecto, señala que se ha ponderado erróneamente la importancia del daño causado, ya que la resolución sancionatoria hace referencia al carácter del supuesto daño provocado por la intervención del sitio Salamanqueja 12-13 en la calificación de la infracción al considerarla como gravísima, y acto seguido, los mismos hechos fueron considerados en la ponderación de la concurrencia a las circunstancias del artículo 40, lo que vulneraría el principio del non bis in idem. En lo referente a la importancia del peligro ocasionado, afirma que la resolución reclamada aumenta el componente disuasivo de la sanción respecto de la totalidad de las infracciones imputadas, excepto el cargo relativo a la intervención del sitio Salamanqueja ya mencionado, fundado en la existencia de peligro de daño, no obstante no constatarse la existencia de dicho peligro respecto de cada uno de los hechos infraccionales sancionados. En este sentido, sostiene que se requiere acreditar, respecto de cada uno de ellos, la existencia de dicho peligro, lo que no sucede en la resolución reclamada. En particular, plantea que no corresponde aplicar dicha circunstancia respecto de las infracciones relativas al manejo inadecuado de residuos peligrosos, la ausencia de permiso de las instalaciones sanitarias, la construcción de la plataforma de lavado de camiones y las medidas de protección arqueológica y el plan de monitoreo. En cuanto a la capacidad económica, señala que su aplicación como circunstancia que aumenta el componente disuasivo de la sanción vulnera en este caso el principio de proporcionalidad, ya que su capacidad de pago actualmente se encuentra comprometida por tratarse de un proyecto minero que recién ha comenzado sus primeras etapas de operación. Alega que no se ha considerado la realidad financiera del proyecto, que se encuentra en una situación de ostensible falta de recursos. Asimismo, señala que no se conoce otro caso de sanción que se acerque al 10% del monto de la inversión del proyecto. En cuanto a la intencionalidad, sostiene que el legislador ha establecido dicha circunstancia como una calificante para aumentar la sanción respecto de incumplimientos dolosos, lo que estaría refrendado por la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema. Agrega que para que exista intencionalidad, que pueda calificarse de dolosa, se debe confirmar la concurrencia de otros elementos, más allá de la falta de diligencia, lo que no ocurre en este caso. El día 17 de julio de 2015, la Superintendencia evacuó informe solicitando se rechace la reclamación en todas sus partes y se declare que la resolución impugnada fue dictada conforme a la normativa vigente con expresa condenación en costas. Respecto de la obligación de recolección de eventos líticos, señala que el Servicio de Evaluación Ambiental interpretó la resolución de calificación ambiental número 29/2011 en el sentido que ésta, cito textual, comprende la exigencia de la representatividad de dicha muestra de acuerdo a la definición previa de la metodología del rescate de los eventos acordada con el Consejo de Monumentos Nacionales con anterioridad a la ejecución de las obras del proyecto y la respectiva actividad del levantamiento. Termino la cita. Además, afirma que la reclamante no solicitó autorización previa a dicho consejo y que este organismo informó que había realizado una visita a terreno en la cual verificó que en un área aproximada de 7 hectáreas se había efectuado una intervención sin autorización para desafección de áreas de protección oficial y para efectuar intervención, y que las faenas afectaron la concentración más densa de eventos en el yacimiento que no alcanzaron a ser muestreados. Luego agrega que en su programa de cumplimiento la reclamante reconoce que afectó 256 eventos líticos sin posibilidad de rescate y que la muestra del 20% recolectada se realizó sobre el universo restante y no sobre el total. En cuanto a la supuesta vulneración del principio non bis in idem, afirma que la infracción número 6 se refiere a la intervención de monumentos arqueológicos en contravención a la Ley de Monumentos Nacionales y su reglamento, mientras que la infracción número 7 dice relación con obligaciones adicionales contenidas en la resolución de calificación ambiental. Agrega que la número 6 es por la inobservancia de los requisitos legales de la intervención, en tanto que la número 7 se refiere a la no recolección en forma previa a la instalación del proyecto
de un determinado porcentaje de eventos líticos en el área a intervenir. Afirma que se trata de hechos distintos, con fundamentos jurídicos diferentes, pues cada uno subsiste por su propia cuenta y la configuración de ambas no es redundante. Respecto de la clasificación de la infracción relativa a la recolección de eventos líticos, señala que el daño irreparable fue acreditado a partir de los antecedentes aportados por el Consejo de Monumentos Nacionales, de los cuales se desprendía que la pérdida de los eventos arqueológicos era irreparable desde el punto de vista científico. Afirma que lo anterior fue corroborado en carta remitida por la misma reclamante, donde afirma que la instalación de oficinas y preparación de terreno para la planta de cátodos en el sitio Salamanqueja 12-13 ocupó 6,97 hectáreas y cubrió 218 eventos líticos, reconociendo la pérdida total de eventos en la zona. Posteriormente, agrega que el Consejo de Monumentos Nacionales señaló que en un área de 15 hectáreas aproximada del sitio arqueológico hubo pérdida total de los eventos allí emplazados. Además, refiere que recomendó la realización de un informe a un perito arqueólogo, quien informó respecto de la intervención en un área aproximada de 15 hectáreas donde se ubica la mayor densidad de conjuntos líticos, concluyendo que la afectación era irremediable y el daño arqueológico significativo constitutivo de daño ambiental. En lo referente a la significancia del daño, señala que tomó el criterio de magnitud establecido en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental junto con otros criterios, tales como la extensión y la duración, entendiendo por esta última el carácter permanente de la intervención, concluyendo que la importancia de una afectación que se traduce en daño ambiental debe enfocarse también en su importancia a nivel científico e histórico. Respecto de la extensión, indica que ascendió a 15 hectáreas, siendo uno de los casos más relevantes que se han conocido en nuestro país hasta la fecha. Respecto del valor arqueológico, afirma que este fue previamente determinado en la evaluación ambiental del proyecto, pues los eventos destruidos correspondían a monumentos arqueológicos consistentes en restos de antiguos asentamientos humanos del periodo arcaico costero. De ahí que la imposibilidad de generar una investigación respecto de las condiciones de vida de los habitantes primitivos del sector constituya un daño ambiental irreparable. En cuanto a la configuración de la infracción relativa a la plataforma de lavado de camiones, señala que no sancionó por elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental número 33/2011, que establece que, cito textual, el proyecto no considera el lavado de vehículos ni maquinaria en la mina. Termino la cita. Agrega que la consulta de pertinencia formulada por la reclamante fue posterior a la formulación de cargos y ofrecida dentro del programa de cumplimiento. Señala que una consulta de pertinencia en ningún caso debe entenderse como un mecanismo de regularización de incumplimientos. Sin perjuicio de ello, hace presente que dicha circunstancia fue considerada como conducta posterior positiva. Respecto de la supuesta errada clasificación de la infracción relativa al plan de monitoreo y contingencia arqueológica, señala que ésta constituía un aspecto fundamental para el manejo del impacto arqueológico y que fue clasificado como grave. Señala que su presentación tardía incrementó el riesgo en el sitio dañado y en todo el yacimiento, dando cuenta de un actuar irresponsable y descuidado. Respecto del plan de seguimiento de fauna, reitera su gravedad, al constituir a su juicio una obligación de mitigación y porque comprendía especies incluidas en la categoría vulnerable. Agrega que los planes de monitoreo constituyen el primer hito que permite alertar problemas e implementar las medidas asociadas y que son trascendentales para el resguardo de la avifauna en categoría de conservación. En lo referente a la alegación de desproporcionalidad de las sanciones, señala que al tratarse de un daño ambiental irreparable, corresponde aplicar el artículo 36, número 1, letra A de la ley. Luego, respecto de la aplicación de las circunstancias del artículo 40, en cuanto a la importancia del daño, hace presente que se consideró el daño arqueológico sobre 258 eventos líticos. En cuanto al peligro ocasionado en la infracción número 1, relativa a residuos peligrosos,
sostiene que la reclamante incurrió en conductas de riesgo al exponer a los operadores a residuos peligrosos que presentan características de toxicidad crónica para los seres humanos. En cuanto a la construcción de la plataforma de lavado de camiones, señala que se acreditó el peligro, pues esta infringe la resolución de calificación ambiental ya referida y creó un riesgo de generación de riles. En cuanto a la inadecuada señalización y demarcación de monumentos arqueológicos en los sitios Salamanqueja 1 a 11, señala que la importancia de las medidas de protección en las zonas de resguardo se desprendía de las afirmaciones de la propia reclamante durante la evaluación ambiental del proyecto. En lo relativo a la entrega tardía del plan de monitoreo arqueológico, afirma que se vulneró la resolución de calificación ambiental generando un peligro de daño arqueológico al yacimiento Salamanqueja 12-13 en su totalidad, que no le permitió actuar adecuadamente ante el hallazgo de eventos arqueológicos. En lo que se refiere a la capacidad económica de la reclamante, sostiene que la alegación de esta carece de todo sentido, pues ya se acogió el argumento en el recurso de reposición, obteniendo esta una rebaja del 17% de la multa, tras realizarse un segundo análisis mediante métodos financieros de acuerdo a modelos utilizados internacionalmente. En virtud de ello, afirma, estableció un límite en proporción a los ingresos por venta del año 2014, calculando la multa en un 12% de los ingresos anuales por venta dicho año, e indica que la proporcionalidad de la sanción estaría plenamente garantizada. Finalmente, sobre la intencionalidad, señala que existen antecedentes para darla por acreditada. En cuanto a la falta de recolección del 20% de los eventos líticos, pues la reclamante sabía, previo a la visita en terreno del Consejo de Monumentos Nacionales, que había incumplido el compromiso dispuesto en la resolución de calificación ambiental. Por consiguiente, señala que el daño ambiental fue provocado con pleno conocimiento, pues entre los meses de abril a octubre de 2013, la reclamante intervino 8 hectáreas adicionales, a pesar de haber sido informada de la irregularidad de su intervención y que continuó operando y extendiendo su actuar antijurídico a sabiendas. Finalmente, cabe señalar que el día de ayer, la reclamante presentó un escrito de Téngase Presente y acompañó una serie de documentos en apoyo de sus pretensiones. Es todo cuanto puedo relatar, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. Antes de iniciar los alegatos de los abogados que se han anunciado, el tribunal quisiera manifestar que, como es obvio, estamos frente al análisis de dos causas íntimamente relacionadas, ¿no es cierto?, la R51 acumulada con la R71, pero que dicen relación con materias de una encontrándose al interior de la otra. Siendo la primera la reclamación contra la resolución 1272, un acto trámite que se podría señalar que se encuentra subsumida en la decisión final del procedimiento sancionatorio, incluida en la resolución, ¿no es cierto?, 80 de 2015. Por lo tanto, el tribunal querría que los señores abogados se concentraran en la reclamación de fondo, destinando un porcentaje menor, de no más allá de 10 minutos, a la reclamación R51. Con esta salvedad, hace uso de la palabra por la reclamante, don Javier Vergara, por el lapso total de 30 minutos. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo a alegar en representación de Pampa Camarones S.A., solicitando que se acoja en todas sus partes el recurso interpuesto por mi representada y que se deje sin efecto la resolución de calificación ambiental y que en definitiva se acojan las peticiones que detallaré en la parte final de este alegato. En primer término quisiera hacer dos pequeños agradecimientos. Uno al señor relator por tan completa relación y segundo, la buena disposición de la superintendencia, que nosotros lamentablemente recibimos ayer un informe que estábamos esperando para acompañar Téngase Presente y acompañamos el Téngase Presente y ese informe, que era el más específico, a la superintendencia también ayer para no ser sorprendido, y ellos tuvieron también la buena voluntad de recibirlo.
Respecto del proyecto Pampa Camarones, señor presidente, quisiéramos explicar un poco de qué se va a tratar este alegato. Vamos a hablar un poco del contexto general del proyecto, sus instalaciones, y después vamos a hablar sobre las ilegalidades de la resolución de calificación ambiental, de la resolución sancionatoria, respecto de inexistencia e incumplimiento y otros elementos que también detalló el señor relator, pero que vamos a entregar algunos elementos adicionales. Y solo al final vamos a hablar de algunos aspectos de ilegalidad del procedimiento que incorporan lo señalado por el señor presidente y algunos otros elementos que quisiéramos desarrollar. El proyecto Pampa Camarones, señor presidente, se ubica precisamente en la Pampa Camarones, esto la Panamericana, y hay un camino que ingresa por Pampa Camarones. En esta zona hay un salar. En ese camino, más o menos en esta zona, hay una instalación de NAMI, que es un poder de compra de NAMI, que se sometió a evaluación de impacto ambiental en el año 2007, en que la declaración de impacto ambiental no incorporó ningún elemento arqueológico y se aprobó el proyecto, y hay una instalación industrial, como lo vamos a ver más adelante. Y de esa zona uno toma un camino y llega a las instalaciones de mi representada, como lo vamos a ver en más detalle, donde se están marcadas, en ese caso, las zonas de resguardo arqueológico que ha debido tomar este proyecto y que no son parte de la discusión, en el sentido que son, en general, zonas de resguardo arqueológico donde no ha habido actividad del proyecto. ¿Cuáles son las instalaciones de este proyecto? Que es un proyecto de mediana minería que tiene dos etapas. Tiene la mina, que fue el primer proyecto aprobado ambientalmente porque asumía que podía entregar su producto al poder de compra que tiene NAMI, como dije, a 4 kilómetros de distancia. Y por otro lado, la planta de cátodo, que es lo que vemos en esta zona, con las zonas de restricción respectivas o las zonas de conservación respectivas. ¿Cuáles son las principales instalaciones que vemos acá? Tenemos la planta de cátodos, la planta de soluciones ácidas, que son las dos principales instalaciones objeto de esta polémica. También hay algunas otras, como las instalaciones de servicios de la mina. Todo lo que ustedes ven en amarillo son zonas de protección, son zonas que en realidad son zonas de protección arqueológica, y vamos a ver el tipo de elemento arqueológico. Esta es la pila de lixiviación. La gran mayoría, otras actividades, no tuvieron el problema de no haberse hecho la recolección en la forma que sostiene la superintendencia, que era la forma correcta, sino que se señalaron posteriormente. Pero sí hay 15 hectáreas, las primeras 7 y otras 7 en que no se hizo la recolección en la forma solicitada por la superintendencia. Aquí tenemos, por ejemplo, las pilas de lixiviación, y aquí tenemos al lado una zona de resguardo, para que tengamos un poco claro qué es lo que consiste en estas zonas de resguardo. Nosotros, señor presidente, hemos pedido una medida para mejor resolver, invitando al tribunal que pueda constituirse en la zona, que nos parece que va a ser extraordinariamente ilustrativo para las cosas que vienen después. Porque toda esta discusión se basa en la representatividad de las recolecciones que hizo mi representada respecto al sitio 2 y 13 de Salamanqueja, que los arqueólogos que han hecho esta investigación señalan que es un sitio extraordinariamente importante, acotado a esa zona, los arqueólogos que ha sostenido el Consejo de la Superintendencia de Medio Ambiente, y que por lo tanto, al nosotros afectar 15 hectáreas, sin haber hecho la recolección de forma previa, afectamos de modo sustancial a la representatividad de esas recolecciones superficiales. Lo que quiero decir viendo estas imágenes, que en realidad las zonas de protección son bastante altas, solo en el sitio Salamanqueja 2 y 13. Pero ¿qué ocurre, señor presidente? Es que esta zona de protección no solo está en el sitio de Salamanqueja 2 y 13, más bien una zona arqueológica más de protección. Donde está la planta de NAMI, que es la entrada del camino, hay del orden de 4.7 kilómetros entre la planta de mi representada y la planta de NAMI, hay muchísimas conformaciones del mismo tipo. Mucho más, con una magnitud mucho más importante y una intensidad más importante que la que tiene mi representada. Y lo que han señalado los estudios que precisamente se han hecho en función, en principio, del sitio 2 y 13, es que toda esta zona, y esta es la tesis de los arqueólogos, fue una cantera. ¿En qué sentido fue una cantera? Se encontraban piedras, vamos a ver del tipo de piedras, no es que iban a sacar del material del cerro, por así decirlo, sino eran piedras que estaban esparcidas en este sector. Incluso hay geólogos que discrepan de que sean arqueológicos por eso. Y esas piedras irían los antiguos habitantes del arcaico temprano, años 8.000, 4.000 antes de Cristo, subían a estas pampas y se instalaban y rompían esta piedra buscando con percutores, con piedras, hacia otras piedras, la mejor parte de la piedra, para posteriormente tomarla y llevarla a sus lugares de habitación, y donde terminaban de construir
la herramienta. Y por lo tanto, la tesis de los arqueólogos, este era un lugar de búsqueda. Acá no se vivía, sino que se iba a buscar este material. Y hay en toda esta zona, señor presidente, enorme cantidad de este tipo de hallazgos. ¿Qué es lo que son los hallazgos? Estos son los hallazgos. No es que tengamos herramientas en general, no es que tengamos puntas de flecha o ese tipo, o cuchillos en esto, sino que tenemos este tipo de hallazgos que serían los restos del proceso de quebrar la roca para sacarle, por así decirlo, llamémosle el corazón. Y este es el tipo de piedra que, por ejemplo, podría haber sido trabajada. Pero el punto es que formaría parte de un área bastante mayor. Aquí tenemos otros sitios parecidos. Cada uno de estos hallazgos es lo que se denomina un hallazgo en el ámbito del Consejo de Monumentos Nacionales en esta discusión, y se habla que en toda el área de protección y en el área de instalación del proyecto había 916. No quiero ni saber cuántos hay en toda La Pampa, señor presidente, pero son muchísimos. Ahí las fichas de los arqueólogos son bastante completas. Esta sencillamente da cuenta de mi pie para ver el porte de los hallazgos, señor presidente, para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estos hallazgos, de los cuales fueron retirados sin haberse hecho previamente obtenido el permiso del Consejo de Monumentos y en una parte haberse iniciado las obras. La única parte distinta son estos conjuntos de rocas que se denominan tambo, lo han denominado tambo. No son muchos, creo que hay un orden de 4 o 5, en todas las instalaciones no fueron afectados. Y en este además tiene la particularidad que se hizo una prospección arqueológica y se hizo una excavación que al primer nivel de 25 centímetros fue encontrada estéril, ya no había más material. El material que había en general era el mismo que les mostré, roca fraccionada, salvo que en este se encontraron dos cosas. Se encontraron unas espinas de pez, y se encontró un resto de cuerda, pero que en realidad son del año 1000 después de Cristo, según el análisis de datación que se hizo precisamente en los estudios de esto, y por lo tanto no coinciden plenamente con la tesis predominante de los arqueólogos. Esta tambo está dentro de una zona de protección y no fue afectada por las medidas. Esto es una foto de las instalaciones. Estas son la planta de cátodo y la planta de soluciones ácidas, y así en las instalaciones de esta mina, como pueden ver, llena de banderillas que son los elementos de protección para que las personas no habiten por esta zona. En una zona que, como se había dicho, era una zona intervenida previamente. Esta zona de ejercicios militares, tengo por aquí una bala, si quiero mostrarles, grandes, pequeñas, distintos tipos de ejercicios militares se hacían en esta zona, y por lo tanto pasaban vehículos pesados también, pero obviamente pasaron vehículos mineros también de esa forma. Esa fue la principal intervención previa. En el sector de Nami, y esta foto es interesante porque ahí abajo está la planta de Nami, al lado prácticamente a algunos metros de distancia. Este es el tipo de restos que hay. Nos llevaron los propios arqueólogos que hicieron la investigación, es muchísimo más denso inclusive que lo que existe en el sitio Salamanqueja 12 y 13. Y es el mismo tipo de piedra, el mismo tipo de resto que todavía no está considerado. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque yo estoy sorprendido con la intensidad que tanto algunos funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales como la Superintendencia se han dirigido respecto a la gravedad del daño propuesto acá y respecto a la intensidad en el sitio Salamanqueja 12 y 13, cuando tenemos una planta en AMI que yo me bajé al lado y recogí el mismo tipo de piedrecitas afectadas, era el mismo tipo de restos. Y si nosotros vamos, y vuelvo atrás un poquito, señor presidente, a esta zona, hay algunos pirquineros, a quienes no quiero perjudicar tampoco en AMI, que también desarrollan actividades en zonas que yo no subí hasta donde están, podrían tener el mismo tipo de resto arqueológico. Sin perjuicio, el Consejo de Monumentos Nacionales se ha dirigido muy fuertemente respecto de esta situación del sitio Salamanqueja, y mi pregunta no dice relación con que se deben dirigir contra todos para castigarlos, sino que quiero decir que el sitio es mucho más grande y que no se entiende por qué hay una presión tan fuerte respecto de este proyecto, que tal vez pudo haberse equivocado en algunas cosas, y no se hace un análisis profundo del valor que tiene esta zona, que es mucho más grande que Salamanqueja 2 y 13, respecto del patrimonio arqueológico, y que Salamanqueja solo y 2 y 13 solo representa una parte pequeña de ella. No quiero decir que no sea relevante, pero para entender la representatividad,
para entender los criterios con que actuó mi representado, es fundamental tener un claro contexto de esto. Respecto de la ilegalidad de la resolución, quisiera decir, señor presidente, que hay un solo elemento. El señor relator declaró o detalló bastante bien nuestras alegaciones, pero hay dos cargos que están formulados uno en pos de otro. Uno, no haber intervenido previamente a la obtención del permiso ambiental en la parte de los sitios. Y segundo, no haber recolectado el 20%. Ese es el cargo. Y quiero ser bien puntual. El cargo no es no haber recolectado el 20% de un modo representativo, ni siquiera el cargo es no haber recolectado el 20% antes de haber obtenido el permiso. Ese no es el cargo, señor presidente, que es importante porque la sanción le agrega elementos que no estaban en los cargos. Pero ese es el cargo. Lo interesante respecto de este punto es que nosotros entendemos que es parte de lo mismo, porque obviamente si mi representada fue y obtuvo hizo las obras sin haber hecho previamente la recolección en esas 15 hectáreas y la hizo al lado, sin haber obtenido el permiso, lo hizo por una razón, porque entendía que podía ser aleatorio, que no había un problema. Pero además lo interesante es que el Consejo de Monumentos Nacionales en esto también se equivocó, porque en algunas partes señala que debe ser previo a la obtención del permiso, pero en otras partes señala que cuando presentamos el programa de cumplimiento, mi representada, por ejemplo, dice, en primer lugar es importante señalar que este Consejo no ve la razón de separar los objetivos 6 y 7, ya que abordan particularmente un mismo hecho infraccional, intervención no autorizada en 15 hectáreas, y en ambos casos se propone la acción de acciones similares, rescate de eventos líticos adicionales y nuevas zonas de resguardo. Esto respecto a nuestro programa de cumplimiento, pero que tenían como antecedentes precisamente los dos cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo tanto, para nosotros es evidente que estamos hablando de lo mismo, porque entrar sin permiso y recolectar sin previamente haber obtenido la autorización y previamente a la construcción, no veo yo la diferencia, señor presidente. Y por lo tanto, estimamos que el non bis in idem en este caso no es solo una relación lejana, sino que dice en relación lo mismo, y así de algún modo lo entendió el Consejo de Monumentos Nacionales cuando abordó nuestro programa de cumplimiento, que separó de algún modo los dos hechos infraccionales. Respecto a los 109 eventos recolectados en forma aleatoria, y acá es un punto bien importante, señor presidente, porque el Consejo de Monumentos Nacionales, en algunos de sus informes, y la Superintendencia principalmente, han señalado que la forma que mi representada intervino es que tenía del orden de 39 hectáreas donde podía afectar, y ahí habían del orden de 500 hallazgos de este tipo. Mi representada asumió, bien o mal, pero asumió, que dado el tipo de hallazgo, no era relevante si lo tomaba de un lugar a otro, porque el hallazgo era prácticamente lo mismo en todas partes. Y por lo tanto empezó a construir y posteriormente dijo voy a hacer las colecciones o la colecta de sitios en las zonas que no voy a afectar o que voy a afectar posteriormente. Y eso efectivamente, yo quiero decir, los arqueólogos no estaban de acuerdo con eso, pero mi representaba veía el texto de la resolución de calificación ambiental, que no señala criterio de representatividad y que no señala que debe ser previo a al permiso del Consejo de Monumentos Nacionales. Podrá discutirse si mi representante se equivocó o no se equivocó, pero el texto de la resolución de calificación ambiental no contiene estos elementos que fueron incorporados posteriormente en virtud de una interpretación solicitada por la Superintendencia de Medio Ambiente del SEA y en virtud de criterios del Consejo de Monumentos Nacionales. Pero quiero decir que la resolución de calificación ambiental no lo exige. Y tiene que ver, en mi opinión, con la naturaleza de los eventos que mi representada obviamente lo entendió así. Ahora bien, la errónea calificación de gravedad, al señalar que es gravísima, yo quiero decir que acá nuestro cliente, mi representada estima que no puede calificarse como gravísima. Y quiero decir acá que es interesante porque la superintendencia, para ciertos puntos, toma como fundamento efectivamente la opinión de los arqueólogos de mi representada, que son los que primero dieron aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente de lo que estaba haciendo mi representada.
Esto no ocurrió motu propio. Hay un mail de don Juan Chacama, uno de los arqueólogos del proyecto, contratado de fecha 14 de marzo, a don Juan Barraza, del Consejo de Monumentos Nacionales, que dice en relación a Pampa Camarones, adjunto 2 documentos que debieran tenerse en cuenta antes de visitar el sitio Salamanqueja 1213 respecto a la visita y aprovechando la estadía de Daniel Barrios y Elliot Cohen en Arica los días 18 y 19 próximos. Estamos hablando del año de marzo del 2013. Sugiere en principio visitar el sitio el martes 19 a mediodía. Y se acompaña un informe de él diciendo que mi representaba estaba afectando estos sitios sin tener todavía el permiso del Consejo de Monumentos Nacionales, y la opinión del encargado ambiental que decía, sí, estoy cumpliendo la resolución de calificación ambiental. Y esa era la opinión con que trabajaba, y podemos decir que había cierto desacuerdo, y son los propios arqueólogos que contrató a mi representada de buena fe, y que de buena fe también ellos dieron cuenta de su opinión. Estos propios arqueólogos son además los que, en función de lo que dice el propio considerando 188 de la resolución de calificación ambiental, solicitaron un estudio más acabado del sitio Salamanqueja 12 y 13, porque permitiría cubrir un vacío de información en la prehistoria de Chile. Pues bien, estos son los elementos centrales previos al proceso sancionatorio, por así decirlo, y la Superintendencia de Medio Ambiente utiliza como criterio para dar cuenta de la gravedad, primero, la interpretación de del CEA, que dice que los sitios deben ser representativos. No dice nada más, no dice cuál es el criterio de representatividad. Dice además que da cuenta de un informe del Consejo de Monumentos Nacionales que tendría que ser previo y de un informe de una perito arqueóloga contratada por el Consejo de Monumentos Nacionales, doña Nureluz Hermosilla, Hermosilla, en que ella en realidad encuentra que la situación ocurría sustantivamente grave, que analizó los documentos y que fue a terreno por un día. Yo quisiera preguntar, en todo caso, señor presidente, qué es lo que dicen y qué es lo que han dicho los arqueólogos que primero descubrieron, no uno, pero que desarrollaron los estudios sobre el sitio, que dieron cuenta de la situación y que se han acompañado diversos informes. Y disculpe, señor presidente, si hay que leer, pero primero, respecto del informe de avance de investigación del sitio Salamanqueja, que se acompañó, como téngase presente, en el recurso de reposición. Posteriormente ha presentado el recurso y que la Superintendencia de Medio Ambiente no lo consideró. Decidió que esto era lo mismo que ya se había hablado, no consideró este elemento, vamos a tocarlo en la parte final de este alegato. Señala, aun cuando el conjunto final de los resultados se encuentra en proceso de análisis, los avances obtenidos a la fecha permiten establecer que las conclusiones finales serán un aporte sustantivo para un mayor conocimiento de los modos de vida de las poblaciones que utilizaron las canteras de Pampa Camarones. Luego, en el mismo sentido, si se considera el actual resguardo de amplias áreas del sitio, la presunción concreta de que el sitio tiene una extensión mayor fuera del área del proyecto minero, la cuantía y estado del material lítico rescatado y la información disponible en la ampliación de línea base, es posible aportar información sobre la prehistoria del norte de Chile, haciendo inferencias respecto a las técnicas de tallado utilizadas por los pescadores litorales, y sigue así. Y señala luego, entonces, si bien se omitió la recolección de eventos de talla lítica en la zona no liberada previamente por el Consejo de Monumentos Nacionales, estos se acotan a un sector determinado, cuya concentración depende de variables geológicas y no arqueológicas, ello no es impedimento para el desarrollo de los objetivos planteados. Eso se señala en el documento acompañado. Posteriormente, en el informe de análisis lítico que recibimos posteriormente, tiene fecha de abril, pero recibimos nosotros posteriormente de entregarse, téngase presente, que es un informe bastante grueso en que está el análisis de cada uno de los hallazgos respecto a si hizo recolección y que se acompañó en la reclamación presentada por mi representada, señala en las conclusiones, se realizó un análisis lítico de una gran cantidad de material lítico correspondiente a una muestra representativa del taller lítico de Pampa Camarones. Este análisis es representativo tanto por su cantidad de materiales valiosos como porque consiste en un muestreo único en esta parte de las pampas intermedias de los valles occidentales. Disculpen, en algunas partes nos equivocamos. El taller lítico estudiado corresponde a una porción de un extenso lugar de aprovisionamiento ubicado en la Pampa de Camarones. Se conocen otros puntos en esta misma pampa con presencia de lugares de aprovisionamiento lítico. Es de esperar que la extensión de estos talleres sea enorme en relación a las grandes áreas que abarca esta y otras pampas de la región que no se han prospectado. Y esto es importante porque dice relación con el tema de la representatividad y la gravedad del daño, elemento central en el informe de doña Nureluz Hermosilla y elemento central en la tesis de la Superintendencia de Medio Ambiente al señalar que esto es una falta gravísima. Por lo tanto, en mi opinión,
y en la opinión de mi representada, señor presidente, no podemos estar hablando de una falta gravísima cuando tenemos un efecto acotado, hecho por mi representada de una forma que entendía que era razonable en función del tipo de hallazgo. Lo que hizo fue afectar previamente un lugar que iba a ser afectado y efectivamente evitó, o esa conducta impidió que se tomaran las muestras de esa zona dentro del sitio Salamanqueja 2 y 13. Pero los sitios iban a ser de todas maneras intervenidos. Y segundo, solo se obtuvo la muestra de otras zonas que iban a ser afectadas dentro del mismo sitio, dentro de la misma razón, con el criterio de que parte de la zona donde estaba la planta de cátodo había mayor representatividad. Lo que nosotros queremos decir, ¿representatividad respecto de qué? Respecto de toda la Pampa Camarones, respecto de solo el sitio. Concentración, si vimos en AMI, es bastante más grande. Lo que hizo este proyecto es generar una primera información relevante respecto de una zona de protección que es muchísimo más amplia. Y por lo tanto creemos que no concurre la falta gravísima por las razones que señalamos. Ahora bien, aún así, si se estimare que fuese una falta gravísima, cosa que no lo estimamos nosotros, este elemento también es razonable de discutir en función de los criterios del artículo 40 cuando discutimos sobre la gravedad para efectos de la definición de la multa. Y uno de los temas, y esencialmente el tema que justifica la inmensa multa de mi representada, es la gravedad del daño, que son del orden, en un principio, 3.500 UTM, si fue proporcionalmente, se deberían ser de 3.000 UTA, perdón. Y dado los informes de los propios arqueólogos que hicieron la investigación, nosotros llegamos a la conclusión que la gravedad es muy inferior a lo que ha señalado la superintendencia. Y luego, respecto a la capacidad de pago, sin perjuicio que la superintendencia dice que deberíamos darnos con una piedra en el pecho, por así decirlo, por el 17% de reducción de la multa, debemos decir que para esta empresa esa es una multa catastrófica. Y queremos explicarlo muy en detalle. Primero, vamos a utilizar una proporción de multa respecto de otros proyectos. Dice relación con el monto de inversión declarado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En todos los proyectos en general las inversiones han sido mayores, debo reconocerlo. Y por lo tanto puede que las proporciones en definitiva, si uno tuviera fuerza más baja, pero no tenemos los montos de inversión de todos los proyectos. Pero en relación solo a eso, debemos decir que este proyecto, que no es el único que tiene falta gravísima de esta lista, tiene una multa que es el 9.5% del capital informado en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, entendemos, y el capital invertido fue bastante más, debemos decirlo, podemos decir el doble, alguna cosa así. Pero ocurre lo mismo con los otros proyectos. Hicimos un gráfico para dar cuenta de la relación y la proporcionalidad de la multa con otros proyectos que han sujeto a lo mismo. Pero lo más interesante es que la superintendencia en este caso, para definir cuál era la multa razonable, decidió seguir a criterios de ratios económicas y definir cómo establezco el quantum de la multa. Y esto, señor presidente, a mí me costó mucho, y no sé si lo logré comprender completamente. Pero para lo cual le pedimos a la empresa primero que analizara su situación financiera con la información que había sido entregada en función de los balances a la Superintendencia de Medio Ambiente y utilizara el propio modelo ABEL, el ratio utilizada por la Superintendencia de Medio Ambiente, que contiene o analiza 5 razones. Razón de deuda patrimonio, cómo están las deudas en relación al patrimonio. La razón circulante, me dijo la persona que no hizo el informe que esto es lo que los economistas llaman el test ácido. Cómo están los activos respecto a las deudas, respecto a las deudas de corto plazo, los activos liquidables. Razón de cobertura de intereses, una vez que ante las ganancias previas a los intereses de impuestos dividido los gastos, de pago de intereses para definir la facilidad con que el infractor puede pagar los gastos. La razón de Viver, referido al flujo de caja posterior al pago de impuestos, dividido por el total de las deudas, dando información sobre su solvencia y probabilidad de mantenerse en el negocio. Y la razón de Altman, es un modelo que para predecir insolvencia que se calcula a partir de los criterios anteriores. Y la superintendencia dijo, al resolver la resolución, que ella utilizó este modelo para definir los montos que en definitiva se redujeron. ¿Y qué hace? Muchas gracias, señor presidente. Y lo que hicimos fue pedirle a la empresa que informara y pedir un informe externo al doctor en Economía y en Finanzas, en realidad, don José Miguel Cruz, que es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, para que analizara cuál era el resultado de esta ratio. Y en general, esto era desastroso. Previo al pago de la multa, las razones o los criterios eran todos negativos.
la empresa está en un riesgo de insolvencia y de quiebra inminente. Tiene que ver principalmente con lo que está pasando a todo el mundo, el precio del cobre. Lo que hizo el profesor Cruz, que hizo algo un poquito más optimista, porque respecto de los balances que se presentaron, subió el valor del tipo de cambio a valores que están hoy día, al orden de 700 pesos, con lo cual mejoraron un poco los valores. Pero ¿cuáles son las conclusiones del profesor Cruz? Que dice, dado el momento que atraviesa esta empresa, además la superintendencia utilizó razón de vivir que requiere de 3 años de funcionamiento, cosa que no ocurría acá, aplica que seguramente los socios deben poner plata, pero en realidad ya han puesto suficiente plata y no puede asumir y descorrer el velo de la personalidad jurídica así como así. Pero lo que señala el profesor Cruz, que Pampa Camarones se encuentra con una gran dificultad financiera y operacional para el año 2015, lo cual a su vez difícilmente permite acceso a créditos nuevos. La empresa no tiene capacidad de generar flujos de operación para financiar sus compromisos de corto plazo. Para seguir operando, Pampa Camarones deberá postergar sus deudas financieras del año 2015, 2016 y 2016, que es lo que está tratando de hacer. Y si los precios del cobre se mantienen en 2003, hicimos análisis de sensibilidad a distintos precios del cobre, usando desde el precio de la ley de presupuesto, que es $2.07, a precio utilizando mercados de futuro a valores actuales, que es del orden de 2.3 de la Bolsa de Chicago. En realidad, la empresa no puede ni siquiera pagar los créditos y por lo tanto necesita postergarlo. Y por lo tanto, resulta indispensable que el monto de la multa sea rebajado, dado que en escenario de precio muy optimista, con baja probabilidad, porque pusimos las probabilidades de los distintos escenarios de precio en función de un modelo que me imagino que el ministro Valdés podrá apreciar con bastante más holgura que yo, o más facilidad que yo. Sin que haya rebajado, no existe una posibilidad de pago real respecto a la multa y por lo tanto nos van a llevar a la quiebra. Y yo creo que es interesante este análisis que hizo la superintendencia en la medida que hubiese sido buen hecho y dado los difíciles momentos que algunas de nuestras actividades económicas están desarrollando. Paso rápidamente a las ilegalidades de procedimiento, señor presidente. ¿Y por qué creemos que debe ser dejada sin efecto también esta resolución? Primero, el hecho sancionado principal, que es el que hemos hablado, difiere del cargo formulado. La sanción le pone el énfasis a la representatividad y al haber retirado previa al permiso del Consejo de Monumentos Nacionales, cuestión que no está en el cargo tanto en los primeros como en la reformulación. Luego se descartó la prueba. Nos preocupa principalmente la de funcionarios del SEA, porque sin perjuicio que la resolución 80 que sanciona dice, mira, el SEA opina a través de la institución, sí da un contexto, que es lo que está pensando los funcionarios del SEA en el momento que se emitió la resolución. Se rechazó y se señaló que la reconsideración era fuera de plazo. No voy a entrar en la discusión en detalle, pero hay una serie de dictámenes de Contraloría citados en el reclamo que dicen que el plazo para contar rige desde que está del timbre que se encuentra en el sobre que el notificado tiene y no desde la fecha de que entiende el correo. Además, debo entender que en esos días antes del 18 es posible que el correo no haya funcionado con la misma rapidez y que eventualmente el timbre no se haya puesto el mismo día que se da la notificación por sitio web. No se consideró en la reposición elementos nuevos presentados por mi representada. Mi representada instaló elementos arqueológicos nuevos, no el informe lítico porque no estaba listo, porque hay análisis de laboratorio, y esto contra el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala que en todo momento, mientras está el procedimiento administrativo abierto, se pueden presentar nuevas alegaciones y pruebas. Y por último, solo al emitirse el informe de esta reclamación, se justificó completamente el monto de la multa. Solo ahí se señaló que era un 12% en función de ciertos criterios internacionales. No se señaló ni en la resolución reclamada y, por lo tanto, la resolución no se hace cargo de elementos centrales que debieron haberse tenido en la cuenta, principalmente es eso. Pero todos los elementos arqueológicos que dan cuenta o fueron presentados por mi representada y que dan cuenta de la proporcionalidad, de la representatividad de los sitios arqueológicos, no está considerado en la multa. Y es por eso que solicitamos, señor presidente, que se revoque la resolución que sanciona a mi representada, que se señale que no concurre una falta gravísima, sino que una falta leve respecto al artículo 6, y respecto de las otras faltas que también describió el señor relator, me tengo que estar sencillamente a lo que señalamos por escrito. Muchas gracias, señor presidente. Y las otras peticiones señaladas en el escrito. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, don Emanuel Ibarra, por los 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, con la venia de su señoría ilustre y en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, busco alegato en esta causa, solicitando el rechazo de ambos reclamos con expresa condenación en costa de atendido los argumentos que procedo a exponer. La verdad, su señoría ilustre, que esta Superintendencia reafirma todo lo actuado y somos bastante tajantes en eso. Nos encontramos frente a una empresa que ha sido contumaz, ha sido descuidada en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, como lo voy a demostrar a continuación. Me voy a centrar en los aspectos más importantes que van a dar un insumo a ustedes para que puedan resolver de mejor manera este caso.
Como sabemos, acá lo que más se cuestiona es la obligación y el cargo referido al deber de recolección de 20% de los eventos de talla lítica, ¿no es cierto?, del sitio Salamanqueja 12 y 13, donde se iban a hacer la intervención y las obras del proyecto. La empresa Pampa Camarones, ¿qué es lo que está diciendo? Si nos ponemos sinceros y vemos lo que nos está diciendo detrás, ¿sabe qué, su señoría ilustre? Yo intervine en esta área sin ningún permiso del Consejo de Monumentos Nacionales. 8 hectáreas, después se sumaron 7 más, siendo un total de 15 hectáreas, ningún permiso, ninguna metodología aplicada previa. Posteriormente, la superintendencia llega, fiscalizan, nos paralizan, autorizados por este propio tribunal. ¿Y qué es lo que nos queda? Hacer el rescate ex post. Es decir, pedir después una autorización al Consejo de Monumentos Nacionales, ir a recoger estos 109 eventos líticos y presentarle a este tribunal como ese cumplimiento ex post, como un cumplimiento real y oportuno de la obligación de la RCA, que para esta superintendencia no corresponde. De hecho, su señoría ilustre, para graficar cómo se tenía que cumplir esta obligación, se pidió una interpretación al CEA y fue a solicitud de la propia empresa. Esta interpretación del CEA vino en la resolución 745, que es del año 2014, que está en pantalla, y que voy a leer un extracto que es bastante claro y nos va a ayudar a traer bastantes conclusiones al respecto. Leo con su buena señoría ilustre, esta resolución dice que la correcta interpretación del considerando 4.2 de la RCA no implica solo el levantamiento numérico equivalente al 20% de los eventos líticos, sino que además, y en armonía con los documentos de la evaluación ambiental del proyecto analizado en el presente caso, se debe cumplir con la cualidad de representatividad, objeto cuya consecución debe ajustarse a la definición previa de la metodología de rescate acordada en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales como organismo competente. Primera conclusión de este extracto: el levantamiento numérico de 109 eventos líticos nos sirve para dar por cumplida esta obligación. De hecho, el propio ordinario 4515, que es parte de este expediente, que usó la parte reclamante para sustentar su tesis, dice lo contrario. Y cito también su señoría ilustre, el Consejo de Monumentos Nacionales señala: debemos indicar que la recolección de eventos de talla lítica que ha realizado la empresa, estos 109, no ha sido oportuna por cuanto se realizó una vez que la empresa ya había realizado trabajos en la zona sin que se haya aprobado por el Consejo alguna de las actividades comprometidas en la RCA necesaria para que estas labores se realizaran conforme a la normativa vigente. Si ustedes ven el extracto, cumplir la obligación, dice expresamente, involucraba una definición previa de la metodología de rescate acordada con el Consejo de Monumentos Nacionales. La pregunta es, ¿se hizo esta definición previa? Y la respuesta es tajante, no. De hecho, el arqueólogo de la empresa, Juan Chacama, en febrero del 2013 ingresó una solicitud de intervención arqueológica a este sitio, a Salamanqueja 4 y 11 y el 2 y 13. ¿Qué pasa? Como ustedes bien saben, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene que, cuando le recibe esta solicitud, tiene que ir a terreno. Va a terreno y ya se había encontrado con que la empresa había arrasado con 7 hectáreas y con varios eventos líticos. Se le pide rectificar esta solicitud porque ya no se puede, ya no está actualizada, atendido que ya intervino. El Consejo de Monumentos Nacionales de la Comisión Asesora de Arica va de nuevo y ¿qué se encuentra? 8 hectáreas más arrasadas, haciendo un total de 322 eventos líticos destruidos. Lo anterior, su señoría ilustre, nos refleja más que esta obligación no está cumplida. Hay muchos antecedentes en el expediente sancionatorio que así lo reafirman, pero con total claridad. Yo cito solo 2. El ordinario 227 del año 2013 del Consejo de Monumentos Nacionales señala claramente, y leo con su venia: tales obras se realizaron sin contar con ningún tipo de autorización por parte del Consejo, ni para efectuar intervenciones de tipo arqueológico, ni menos como áreas desafectadas de protección oficial. Ordinario 4515-2013, Consejo de Monumentos. Pampa Camarones, previo a comenzar las obras, debió indicar al Consejo cuáles serían las zonas a afectar, determinar cuántos eventos líticos había en esas zonas y luego rescatar el 20% correspondiente antes de la realización de las obras. Y un antecedente muy importante, su señoría ilustre, es que yo insto a que se revise el programa de cumplimiento que presentó la empresa. En el anexo 6 hay un estudio ejecutivo de lo que hizo la empresa para cumplir esta obligación, este rescate de 109 eventos líticos, que como lo señalé es bastante ad hoc. ¿Qué reconoce este informe? Los propios arqueólogos reconocen y señalan que aquí hubo una pérdida y una intervención irregular de eventos líticos que no es posible rescate alguno. Y de hecho cito las palabras que usan. Dice, acá la estrategia de recolección disminuyó considerablemente. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer los arqueólogos de Pampa Camarones para cumplir con esta cualidad de representatividad de la recolección? Guiarse por el principio de disponibilidad de área, es decir, lo que quedaba. Entonces acá el rescate, su señoría ilustre, en verdad no se hizo en virtud del universo total del sitio, sino lo que quedaba disponible.
En la imagen que aparece en pantalla ustedes pueden ver una imagen que entregó la propia empresa en el procedimiento. Este es el sitio Salamanqueja 2 y 13. Como ustedes saben, tiene alrededor de 196 hectáreas. Por la RCA ellos solo podían intervenir el 20%, es decir, 39 hectáreas, un poco más de 39 hectáreas. Lo que se ve en celeste, no se nota mucho, pero lo que se ve en celeste es el área intervenida irregular, donde está la mayor concentración y densidad de eventos líticos. Toda esa área se arrasó, eso corresponde a 15 hectáreas, 322 eventos líticos perdidos. Y el área amarilla en la recolección que tuvo que hacer después Pampa Camarones en lo que quedaba. Respecto a la clasificación de la infracción, su señoría ilustre, como bien señaló la parte reclamante y el relator, esta infracción se clasificó de acuerdo al criterio del artículo 36, número 1, letra A, porque se configuraba un daño ambiental irreparable. La empresa dice que la superintendencia actuó legalmente porque no consideró el levantamiento de estos 109 eventos líticos, que aquí el objetivo ambiental de esta medida era, entre comillas, usan esta palabra, profundizar el conocimiento del sitio Salamanqueja 11, 2 y 13, y que si el Consejo de Monumentos Nacionales permitía y señalaba un porcentaje de recolección, podían haberse perdido algunos otros. Pero aquí esta superintendencia, la tesis que tiene es que aquí no se perdieron cualquier evento lítico. En palabras de la propia empresa, no se perdieron cualquier piedrecita. Acá los eventos líticos, de hecho para profesionales dedicados a la arqueología, pueden asentar que es difícil determinar una roca cuando es un evento lítico. Involucra una labor científica bastante acabada, que hicieron incluso la propia empresa Pampa Camarones en su evaluación ambiental. Y nosotros, para calificar esta infracción como constitutiva de daño ambiental irreparable, primero determinamos que había un daño arqueológico. Y ustedes bien saben que el daño arqueológico basta con que haya una afectación a un sitio arqueológico y sus componentes para que haya daño cuando no ha intervenido una autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso fue claro, incluso el mismo ordinario 227 del Consejo de Monumentos Nacionales dice claramente: respecto a la intervención irregular y pérdida de sitios 2 y 13, se trataría de una intervención irreparable desde el punto de vista científico. El ordinario 4164 del 2013 reitera: la intervención irregular de 15 hectáreas generó una afectación de manera directa e irremediable. Por lo tanto, ahora el salto lógico que hay que hacer es cómo ese daño arqueológico pasó a daño ambiental. Y ese salto lógico se hace analizando el concepto de significancia del daño. Y esta superintendencia, principalmente la fiscal instructora, lo que quedó reflejado en el dictamen, en la sanción y en nuestro informe emitido en esta causa, hizo un levantamiento de toda la jurisprudencia que existía hasta el momento de daño arqueológico. Que nos encontramos que primero la Corte Suprema señala que para evaluar una significancia hay que estar elementos no solo cuantitativos, el quantum, la extensión, sino también elementos cualitativos, que ha sido también lo que ha reconocido este tribunal en la sentencia dictada de la causa D6-2013, específicamente en el considerando 44. En consecuencia, nosotros hicimos un análisis con elementos cuantitativos y cualitativos. Respecto al elemento cuantitativo, vimos el criterio de magnitud y extensión. ¿Cuál era el resultado? No había ningún daño arqueológico mayor registrado hasta la fecha que el que producido por Pampa Camarones. Recordemos, son 15 hectáreas, 322 eventos líticos destruidos. Después analizamos otros dos criterios: singularidad del sitio que afectado y el valor histórico y científico de los eventos líticos perdidos. Para analizar estos dos criterios recurrimos a distintos elementos. Primero, la evaluación ambiental, su señoría ilustre, que yo creo que aquí juega un rol fundamental. Ustedes, si revisan la evaluación ambiental, se van a dar cuenta que este proyecto entró por día, pero una serie de organismos sectoriales estaban exigiendo que entrara por estudio. De hecho, el que más lo exigió fue el Consejo de Monumentos Nacionales porque se afectaba al patrimonio cultural. La empresa se salvó de un estudio justamente porque se pusieron obligaciones bastante precisas y exigentes en la RCA, que justamente fueron todas las que se incumplieron. De hecho, yo cito, como se está desconociendo un poco ahora y relativizando el hecho que aquí son piedrecitas, bueno, la postura de la empresa de la evaluación ambiental fue totalmente distinta. Reconoció todo el valor de este sitio. Y los voy a citar. Adenda número 1 de este proyecto de la RCA número 29. Se compromete la empresa a hacer un estudio adicional del sitio Salamanqueja 2 y 13 que aportará información sobre la prehistoria del norte de Chile, ya que en opinión del equipo arqueólogo las Pampas intermedias han tenido muy poca atención, salvo prospecciones vinculadas a temas de impacto arqueológico patrimonial. El anexo 1 de esta misma adenda 1 dice: tradicionalmente estos espacios han sido poco estudiados, sin embargo en la actualidad existe un reconocimiento de potencia de estas áreas para aportar información relevante sobre las sociedades pasadas. Y concluyen: la caracterización de este sitio Salamanqueja 1213 nos permite señalar que este, en su esencia, trata de un área que se puede definir como un alto interés científico y que permitiría cubrir un vacío en la información de la prehistoria del norte de Chile. Luego, el Consejo de Monumentos Nacional, al avanzar la evaluación ambiental, le vuelve a exigir: no, presenta un estudio, porque aquí hay una afectación al patrimonio cultural que con las obligaciones que usted está proponiendo no se va a lograr manejar de manera adecuada. ¿Qué dice la respuesta a la adenda 2?
se tuvo que ampliar la línea de base y la empresa dice, el sitio Salamanqueja 1213 es un sitio con potencial científico basado en que el área arqueológica es poco conocida. El sitio no ha sido previamente estudiado. El sitio representa un modo de vida arcaico no estudiado sistemáticamente y lo anteriormente expuesto amerita que el sitio sea caracterizado culturalmente bajo una metodología arqueológica que sabemos que no se pudo lograr porque la empresa intervino antes de cualquier permiso y acuerdo de metodología con el Consejo. Además, su señoría ilustre, si ustedes ven, en los programas de monitoreo y contingencia arqueológica que se lo obligaron a presentar la empresa Pampa Camarones, muchas de las medidas que vienen ahí son medidas de mitigación. Y además, la empresa, además de todo esto, entregó este plan de monitoreo de manera tardía. Es decir, el comportamiento de la empresa frente a la material arqueológico es transversal en el proyecto. Siempre ha actuado mal, siempre ha llegado tarde, ha hecho lo que ha podido, porque siempre le ha dado prioridad al cumplimiento de sus contratos. El segundo elemento que tuvimos para sacarle el realce y singularidad a este sitio y para poder caracterizar el daño ambiental fue el informe arqueológico del aperito, que no fue designado a dedo por la superintendencia, sino que se hizo una licitación pública, se contrató a la arqueóloga Nuriluz Hermosilla, que es reconocida en este ámbito. Y lo primero que hace la arqueóloga es definir la singularidad del sitio. Habla de que este es un sitio de carácter heterogéneo, es decir, hay una distribución espacial discontinua de los eventos líricos. Y esto es muy importante, su señoría ilustre, porque esta distribución espacial discontinua tiene muchas consecuencias. La primera consecuencia, que no es lo mismo rescatar eventos en la zona más densa que intervino Pampa Camarones que en una zona marginal. Una segunda consecuencia es que no es lo mismo perder eventos líticos en la zona más densa intervenida y perdida que en una zona marginal. De hecho, cuando se tuvo reuniones con la superintendencia, con el Consejo de Monumentos Nacionales, los planteó esta imagen, este sitio Salamanqueja 1213, como si fuera una casa. Si yo tuviera que caracterizar una casa, tendría que sacar la información de todas las habitaciones. Si tenemos una habitación donde claramente hay más densidad de eventos líticos, es porque había rastros de más actividad humana, de más condiciones y características de la vida de esa época, que aquí simplemente se perdieron. Finalmente, el mismo Consejo, en otro acto oficial, que ya lo reiteré, el oficio 45-15 del año 2013, y leo con su venia, es tajante. Dice, el fundamento de solicitar que se recogiera el 20% de los eventos de dialítica presentes en el sitio Salamanqueja 1213 era poder rescatar aquel porcentaje de material más representativo, adecuado y valioso para su estudio científico. Pampa Camarones, al iniciar las obras sin indicaciones y la autorización previa del organismo técnico, afectó la concentración más densa de eventos del yacimiento, los que ni siquiera alcanzaron a ser muestreados. Además, su señoría ilustre, si ustedes pueden investigar y pueden ver incluso en Internet fácilmente, se pueden encontrar muchos papers que arqueólogos proponen ampliar el concepto chinchorro. Ya no solo una técnica de mortificación, sino una verdadera cultura de cazadores y recolectores que se desarrollaban en el norte costero de Chile, desde el periodo arcaico. Y todos llegaron a la conclusión de que para poder avanzar en esta hipótesis de ampliar esto a chinchorro como cultura, implica un estudio acabado de antecedentes y de recolección de este tipo de eventos que con comportamientos como los de la empresa no se puede hacer. En consecuencia, señoría ilustre, la evaluación ambiental del proyecto, la pericia arqueológica, que no tuvo un informe arqueológico alternativo que dijera lo contrario. El mismo Consejo de Monumentos Nacionales indican que aquí hay un daño significativo. Se afectó lo que llama la arqueóloga el corazón de la zona, el corazón del sitio arqueológico. De hecho, leo con su venia, y es súper concluyente el informe de la arqueóloga. El área afectada presenta una mayor densidad de lucros de actividad lítica, pareciendo constituirse el corazón de esta área. Por lo tanto, resultaba fundamental su rescate previo a la intervención del área, pues se entiende que esta mayor densidad de materiales habría sido reflejo de una zona que concentró la actividad del sitio y, por lo tanto, con mayor potencial informativo del sitio en su conjunto. Para seguir con el alegato, señoría ilustre, me gustaría referirme a la supuesta desproporcionalidad de la sanción aplicada. Esto implicaría que la superintendencia habría ponderado de manera equivocada algunas circunstancias del artículo 40. En la mayoría de ellas yo me voy a referir a nuestro informe, que es bastante claro y concluyente. Me gustaría detenerme en dos, en la intencionalidad. Acá la empresa señala que no hay intencionalidad de Pampa Camarones, porque no basta con la falta de diligencia para dar por probada y la concurrencia de esta hipótesis. Citan el fallo de Eléctrica Santiago, donde la Corte Suprema exige dolo. Y para esta superintendencia aquí claramente hay una hipótesis de dolo. El dolo no siempre es sinónimo de una intención maliciosa. De hecho, la sentencia prelambre es que claramente que puede concluirse y configurarse a través de elementos volitivos y cognitivos del sujeto infractor. Y acá tenemos, y reconstruyo la historia, el arqueólogo Juan Chacama va a febrero de 2013
a terreno, a pedir la solicitud para intervenir el sitio. El Consejo de Monumentos Nacionales va a terreno y se encuentra con el desastre de 7 hectáreas arrasadas. La empresa, frente a esta situación, emite una carta, que es la carta número 13 del 2013, que es parte del expediente sancionatorio, que va dirigida a la Comisión Asesora de Arica y Parinacota, y dicen: el actuar de Pampa Camarones dice relación con un criterio no compartido por la Comisión Asesora. En razón de lo anterior hemos detenido los trabajos que involucren algún movimiento de tierra en la zona Salamanqueja 2 y 13. La empresa sabía perfectamente que tenía que detener en ese momento cuando ya había afectado 7 hectáreas. ¿Qué pasó? Meses después va de nuevo el Consejo de Monumentos Nacionales y se encuentra con una que se arrasó 8 hectáreas más. Y esto sin mencionar que este tribunal acogió una solicitud de esta superintendencia de clausurar esa zona por el riesgo inminente. Ya no es un riesgo, había daño. Me quiero también referir, su señoría ilustre, a la presentación que realizó la empresa el día de ayer. Primero, agradecer la buena fe de la contraparte que efectivamente nos entregó la información para que nosotros pudiéramos tenerla a la vista. Y yo, más quien téngase presente, yo lo llamo un reclamo de ilegalidad número 2. Porque la verdad, señoría ilustre, es que evidentemente la competencia del tribunal se fija con las ilegalidades que la empresa levanta en su reclamo de ilegalidad original, el que origina la causa R71. Después, evidentemente, se pueden presentar más antecedentes, se pueden presentar más argumentos, incluso reservarlos por un fin estratégico. Pero acá, más que presentar nuevos argumentos, levantó nuevas ilegalidades, que no habían sido levantadas ni en la reposición, ni en el reclamo que presentaron originalmente, que dio origen a la causa R71. De hecho, levantan como ilegalidad la falta de pronunciamiento respecto al programa de cumplimiento. Ese fue un argumento que se levantó en los descargos, se quedó solucionado en el dictamen y en la resolución sancionatoria, y la empresa nunca lo levantó ni en la reposición ni en el reclamo original. Se levanta como ilegalidad el hecho que hayamos rechazado la prueba testimonial de este personal administrativo del Servicio de Evaluación Ambiental. Aquí simplemente, su señoría ilustre, y esta es la causa de R51, nosotros creemos que esta ha quedado sin efecto, porque si la empresa hubiese determinado que esas 4 declaraciones, o más, declaraciones de testigos, hubiesen producido un perjuicio a la empresa que le hubiese llevado a una indefensión, ¿ustedes no creen que lo habría levantado la reposición o la reclamación que dio origen a esta causa? Y lo levantan recién de nuevo ayer para esta superintendencia. Claramente que no. De hecho, si nos damos cuenta, esta declaración de testigo en primer lugar son funcionarios del SEA. Y nosotros somos claros y reiteramos, los funcionarios públicos emiten sus pronunciamientos formales a través de actos administrativos, no a través de declaraciones de testigos. Sobre el punto que se quería probar con los testigos, ya se había dado mucha información documental por parte de la empresa. Y sobre ese mismo punto se hizo la pericia arqueológica, donde la propia empresa no quiso llevar arqueólogos y donde la propia empresa nunca presentó un informe arqueológico alternativo. Además, sin contar que los testigos estaban mal individualizados porque no sabía su domicilio. La presentación de ayer incurre en una serie de imprecisiones. En cuanto a esta misma obligación de recolección del 20% de los eventos líticos, ellos dicen que mi representada se encontraba en plena convicción de que el inicio de la obra en solo 1,7 hectáreas, en caso alguno afectaría esta obligación. No fue 1,7 hectáreas, fueron 7 y después 8 con un total de 15. Después dicen que el cargo en relación a la superficie intervenida fue por no contar con el PA 76. Otra imprecisión, porque jamás se relacionó ese cargo con el PA 76, justamente se desenmarcó del PA 76 de este cargo. Hablan de que este es un sitio de carácter homogéneo. Nunca lo habían mencionado recién ayer, ni en la reposición ni en la reclamación, y como lo dije, la pericia arqueológica determinó que es un sitio de carácter heterogéneo. Y ahí está el meollo del asunto y por qué la afectación del corazón de este sitio provocó un daño ambiental irreparable. Dicen que el daño ambiental solamente se acreditó con un criterio de concentración. Yo ya fui claro al señalar que se ocupó un criterio de extensión, un criterio de valor histórico y científico y un criterio de singularidad del sitio. Y terminan con una declaración que yo creo que demuestra la falencia la intención verdadera de la empresa, y que la voy a citar. Dice: esta gran cantidad de eventos o hallazgos dan cuenta de una zona amplia donde existe este mismo tipo de vestigios asociados a las afloraciones de sílice, la cual se puede apreciar a simple vista de un observador no especialista. Bueno, un observador especialista diría lo contrario. Porque acá, su señoría ilustre, los eventos líticos son únicos y repetibles. No puede la empresa llegar y cambiar el uno por el otro. Eso es parte básica de la materia arqueológica. Y de hecho, una confusión que tiene la empresa es confundir el conocimiento, que es lo que se quiere obtener, del objeto en sí mismo. El conocimiento va más allá del objeto, parte del objeto, pero también de sus relaciones de contexto, es decir, cómo el objeto está distribuido en el espacio y qué otra relación tiene con el otro objeto y en qué forma. Y la verdad, su señoría ilustre, es que si
acá la empresa le salía bastante barato cumplir. Si hubiese solicitado la intervención arqueológica, no hubiese actuado antes, hubiese esperado que el Consejo de Monumentos Internacionales liberara el área, no habría pasado nada de esto. De hecho, si ustedes ven el beneficio económico en relación al componente de afectación en esta sanción, es muy bajo, justamente porque a la empresa le costaba muy barato cumplir. Finalmente, y para terminar mi alegato, quiero hacer observaciones al informe financiero, que es la capacidad económica. Yo reitero, acá la superintendencia a propósito de la reposición analizó la situación financiera de la empresa con el método de ratio financiero usado por la EPA, se llegó a un ajuste del 17% que solo tiene su razón de ser si es que la empresa paga, porque si a la empresa se le baja la multa en algún límite, este rebaja ya no tiene sentido. En cuanto al informe, yo quiero simplemente plantear estas observaciones que son bastante importantes. El consultor externo analizó la situación a través del estado financiero 2014, pero los datos que se le entregaron al consultor son distintos a los de la superintendencia. De hecho, en el patrimonio hay una diferencia de $1 millón, partiendo por eso. En relación a la información que usó el consultor entre enero y julio del 2015, esa no es información auditada, simplemente entregada por la empresa. Y toda la información que usó para seguir adelante fue información simplemente proyectada. Efectivamente, el consultor hizo el análisis con la misma técnica que hicimos nosotros, la de los ratios financieros. Y estos son indicadores estándar, pero el consultor solamente lo asoció a estos indicadores promedio en relación a una empresa minera, mientras que nosotros como superintendencia este análisis lo hicimos como el sector productivo minero. ¿Y por qué es importante? Porque los indicadores del sector productivo se acerca mucho más a la realidad financiera de Pampa Camarones que los indicadores estándar, porque las empresas mineras tienen características muy particulares, como por ejemplo que tienen activos muy altos por el gran precio que tienen los activos para desarrollar su actividad. En tercer lugar, dice el informe de ayer también que la EPA, si hubiésemos seguido nosotros la metodología de la EPA, hubiésemos tenido que llegar a aplicar una multa muy baja o incluso una amonestación por escrito. Bueno, nosotros recibimos la visita de los agentes de la EPA justamente para explicar esto, cómo se usan los ratios financieros. Y esto no es una metodología para llegar a una sanción, es una metodología de negociación, donde el organismo competente impone una multa y en relación a ello se ve la realidad financiera de la empresa y se llega a un acuerdo entre cuánto puede pagar. Se critica el hecho que nosotros habíamos considerado que había un holding. Acá no se consideró el holding como un elemento cuantitativo, porque no hay obligaciones relacionadas, solo como un elemento cualitativo. Y que el mismo informe nos justifica y nos fundamenta, porque de hecho Samsung, que tiene propiedad sobre Pampa Camarones, le entregó una prórroga para cumplir sus obligaciones, le dio más plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa para cumplir sus otras obligaciones va a tener más recursos. Y entre ellos está la multa de la superintendencia. Y de hecho, para terminar, llama la atención que Pampa Camarones, en este informe, pone como alternativa parar un momento y reprogramar sus deudas con terceros. Y pone todas las deudas, menos la de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y ellos mismos se casan y dicen, el 2016, a mediados o a fines del 2016, voy a estar en condiciones más o menos de hacer frente a mis obligaciones con terceros. Bueno, si uno ve la tramitación de estas causas, que siguen su curso normal, con casación incluida, se va a estar terminando justamente a mediados o a fines de 2016, donde justo la empresa va a poder pagar. Para terminar mi alegato, simplemente quiero hacer un llamado de atención que esta superintendencia estima necesario. Este caso, como el de Pelambres, involucra que hay empresas que prefieren cumplir sus contratos, los plazos que ellos establecen, antes de sus obligaciones ambientales. Si nos preguntamos si era tan fácil cumplir, ¿por qué Pampa Camarones incumplió? Yo les digo, fíjense en el acta que quedó registrada de la pericia arqueológica, donde el representante de la propia empresa dice, ¿saben qué? Tuvimos que intervenir antes de cualquier autorización porque los contratos tenían plazo. Eso es lo que dice, lo dice claramente. Para esta superintendencia, las obligaciones ambientales no son obligaciones de segunda categoría, su señoría ilustre. Y es momento y es hora que las empresas empiecen a internalizar esto al momento de hacer sus planificaciones y su cumplimiento de sus obligaciones. Acá, igual que el caso Pelambre, hay un daño ambiental arqueológico, quedó reflejado. Acá no son simplemente piedrecitas, no son, son eventos líticos, se hizo un levantamiento científico. La Superintendencia del Medio Ambiente llegó a esta conclusión analizando la evaluación ambiental y justamente la postura de la empresa en la evaluación ambiental es darle todo el realce a este sitio para poder salvarse el estudio de impacto ambiental. Pero a la hora de la sanción y de la fiscalización le quita todo el piso. Y eso no se entiende y no más que refleja el actual ilegal y contumaz de la empresa que primero afectó 6 hectáreas sabiendo que las estaba afectando de una manera irregular y siguió afectando 8 hectáreas más. Con esto, señoría ilustre, termino reiterando mi solicitud de que se rechacen ambos reclamos con empresa de condenaciones costas. Muchas gracias.
Señor presidente, ¿me permite unas rectificaciones de hecho? Muchas gracias, señor abogado. Solo de hecho, sí. Respecto de las opiniones del Consejo de Monumentos Nacionales, solo señalar que El micrófono. respecto a las opiniones del Consejo de Monumentos Nacionales, que no discuto lo que ha señalado, pero solo dar cuenta que el 15 de julio del 2013, en virtud del ordinario 2497 de ese año, que es el que otorgó los permisos de intervención posteriormente a mi representada, cuando señala la metodología, señala seleccionar mediante un muestreo al azar simple un 20% de los eventos de talla presente a las 21 áreas de recolección. Y por lo tanto no señala que debe ser los más concentrados, sino que el propio Consejo, al otorgar el permiso, señala que debe ser un muestreo al azar. Y respecto del informe económico, solo señalar que se señalaron varios escenarios, y está citando algunos de los escenarios optimistas y los escenarios más negativos, y los escenarios dan cuenta de la situación sin pagar las deudas, sobre la base que mi representada logra de algún modo desplazar el pago de sus deudas y no pagándolas, que es lo que se quiere entender. Ministro, una rectificación de hecho respecto al mismo punto. Simplemente que esta recolección al azar, si ustedes ven el oficio, es el Consejo de Monumentos Nacionales lo dice porque es lo que quedaba. Nunca ponderó el universo total. La recolección al azar es lo que quedó. Y también hoy tuvimos contacto directo con el Consejo de Monumentos Nacionales por el mismo asunto, y ellos nos dijeron que esta muestra al azar era porque los cuadrantes habían distintos tipos de eventos líticos. Habían percutores, habían resto de lasca, y ese recolección al azar era porque podían recolectar cualquiera de ellos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias. Dejamos los documentos a efectos videntes, señor presidente.